Cada día me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy haciendo hoy? Si la respuesta es no durante muchos días, sé que debo cambiar algo. Porque yo soy las lágrimas de mi madre, la fuerza de mi padre y las manos de mis abuelos. Soy la ayuda de mis amigos, el sabor de mis amores y un poco de la gente que me rodea. Soy la suma de todos aquellos que han tocado mi vida de tantas maneras. ¿Sabes, amigo? Busqué la felicidad y no la encontré. Busqué a Dios y tampoco lo hallé. Resignado, me dediqué a servir a los demás y entonces encontré a los dos. Recuerda, las mejores cosas de la vida no son cosas, son sentimientos. No se compran, se obtienen gratis. No se venden, se regalan. No existen coincidencias, caminamos cada día hacia lugares, situaciones y personas que nos esperan desde siempre. Todo lo que les hagas a los demás, te lo estás haciendo a ti, porque las cosas retornan de todas partes ampliadas 1000 veces. Y si colmas de flores a los demás, las flores te colmarán a ti. Si llenas de espinas el camino ajeno, acabará siendo tuyo. Una colección de pensamientos es una farmacia donde se encuentra remedio a todos los males. Conócete, acéptate y supérate. Huyas donde huyas, tus problemas se meten en tu maleta y te siguen a cualquier parte. Haz algo en lugar de matar el tiempo. Porque es el tiempo el que te está matando a ti. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería mucho menos si le faltara una gota. No busques el amor verdadero, no existe, ni se encuentra. Se construye. Mientras esperamos lo que nunca llegará, aparece lo que menos pensamos. Bienvenidos a la vida. La vida es como un río revuelto, por el que navegamos entre falsos amigos y verdaderos enemigos, sorteando todo tipo de obstáculos, pero nunca contra la corriente. No busques a alguien que resuelva tus problemas, busca a alguien que no te deje enfrentarlo solo. Cambia las personas que te hacen perder el tiempo, por aquellas que te hacen perder la noción del tiempo. No hay que ser ingeniero para construir un amor, ni abogado para defenderlo o doctor para salvarlo. Solo se requiere ser sincero para conservarlo. Algunas personas olvidan sin decir adiós y otras dicen adiós sin olvidar. Recuerda. En la vida hay que pasar páginas, cerrar libros y a veces hasta clausurar bibliotecas. La pareja perfecta no es la que no pelea ni discute, sino la que tiene peleas, pero las resuelven juntos. Cuando encuentres a alguien con quien los silencios se vuelven una canción y a su lado la vida te parezca más liviana, no la sueltes. El error es mirar lo de ayer con los ojos de hoy. No te apures, ni desesperes, porque el tiempo es el único que no vuelve, nunca. Sí, no son palabras cortas, pero fuertes. La mayoría de nuestros problemas son por decir sí demasiado rápido y no demasiado tarde. Pedir perdón no siempre significa que estamos equivocados y que el otro tiene la razón. A veces simplemente significa que valoramos una persona mucho más que nuestro ego. Antes de juzgar a alguien, piensa que hay una historia detrás de cada persona y una razón por la cual son como son. Algunos se quejan de que las rosas tienen espinas, otros se alegran de que las espinas tengan rosas.
La sonrisa es una de las mejores maneras de resolver muchos problemas y el silencio es la manera de evitarlos. Dicen que hay gente que existe solo como ejemplo de lo que nunca deberíamos ser. Hechos por la vida, para que otros no sean como ellos. La salud mental no se ve en fotos, solo se ve en las buenas acciones. Fíjate en las acciones de la gente para evaluarlos. Mantente lejos de esa gente tóxica, que solo trae tristeza y preocupaciones a tu vida. Evítalos a toda costa. Nuestro mejor maestro, es nuestro último error. Con las 5 letras que se escribe tarde, no podemos escribir ahora. No prometas estando feliz, no respondas estando enojado, no decidas estando dolido, no actúes si no estás convencido. No lo pienses mucho, solo comienza y da el primer paso, porque para triunfar en cualquier aspecto en la vida, es necesario pensarlo, intentarlo y volver a intentarlo 100.000 veces más si es necesario, sin miedo a fracasar. El dinero es solo un obrero, no es el jefe de nuestra vida. Mucha gente espera que pase la semana para el sábado, el año para vacaciones y toda la vida para ser feliz. No vale la pena. Vive hoy. Sé rápido en escuchar, lento en hablar y aún más lento en enfadarte. Uno termina de morir si la gente te olvida, pero mientras estés en el recuerdo de alguien, vives aún. El desapego no quiere decir que no debes poseer nada, el desapego quiere decir que nada te debe poseer a ti. Lo que te hace rico no es cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria, sino cuánta alegría y paz tienes en tu corazón. La vida no es un problema para ser resuelto, es un misterio para ser vivido. La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza. Las tormentas hacen que los árboles tengan raíces más profundas. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Cuidado a quien pisas para subir, porque quizás te lo encuentres al bajar. Nunca se da tanto, como cuando se da esperanzas. La felicidad es tener buena salud y mala memoria. Podrás perder 1000 batallas, pero solamente al perder la risa, habrás conocido la auténtica derrota. El auténtico amigo es el que sabe todo sobre ti y sigue siendo tu amigo. Es mejor mantener la boca cerrada y parecer ser estúpido, que abrirla y despejar toda duda. Dentro de 20 años estarás más decepcionado por lo que no hiciste, que por lo que hiciste. Envejecer no es para los débiles. La aventura puede ser muy peligrosa, pero la rutina en la vida es mortal. Si juzgas a un pez por su habilidad para subir un árbol, pasará toda su vida pensando que es un estúpido. Quien sobrevive no es el más fuerte, ni el más inteligente, sino el que se adapta mejor al cambio. Aquel que no puede lo que quiera, debe querer lo que puede. Muéstrame un hombre satisfecho y te mostraré a un hombre fracasado. Un hombre con una nueva idea le dicen loco, hasta que ésta triunfa. Los débiles no pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. No hay almohada tan suave como la conciencia tranquila. No se pierde tiempo en la vida, lo que se pierde es vida, al perder el tiempo. Inteligente es quien solo cree la mitad de lo que oye. Brillante es aquel que sabe qué mitad creer. Las cosas buenas son escasas. Hay que disfrutarlas, porque siempre nos dejan demasiado pronto. Algunos se quejan de que las rosas tienen espinas. Otros se alegran de que las espinas tengan rosas.
La vida te dará de regreso, exactamente eso que has dado. Tu vida no es coincidencia, es un reflejo de ti. Esperar que la vida te trate bien porque eres buena persona, es como esperar que un tigre no te ataque porque eres vegetariano. No importa cuántos errores cometas, siempre estarás por delante de aquellos que no lo intentan. Mi corazón está roto, pero tengo suficiente pegamento. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Puedes cerrar los ojos a las cosas que no quieres ver, pero no puedes cerrar tu corazón a las cosas que no quieres sentir. El perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón del que la ha aplastado. ¿Qué mejor forma de castigar a esos falsos amigos que olvidándolos? Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa sino lo que ama. La única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferirías no hacer. Si me caí, es porque estaba caminando y caminar vale la pena, aunque te caigas. Cuenta tu edad por los amigos hechos, no por los años. Cuenta tu vida por las sonrisas vividas, no por las lágrimas. Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. La gente positiva cambia el mundo, mientras que la negativa lo mantiene como está. Las cosas más nobles y bellas de la vida no están hechas para que escuchemos historias sobre ellas, para leer acerca de su existencia o para que las veamos, sino que son para ser vividas. Nunca salgas de ti para ser una víctima, ve adentro de ti y sé tu propio maestro. Y si no perdonas por amor, perdona por egoísmo, por tu propio bienestar. Cuando dejas ir lo que eres, te conviertes en lo que podrías ser. Cuando dejas ir lo que tienes, recibes lo que necesitas. ¿Y sabes qué? Lo que piensas, lo serás. Lo que sientes, lo atraerás y lo que imagines, lo crearás. Hasta que estés consciente de lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Si actúas con el corazón, el universo se encargará del resto. Aunque no sabes qué es lo que buscas, te busca. El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. Tus acciones de hoy determinan cómo será tu vida mañana. Un hilo invisible conecta a aquellos destinados a encontrarse, a pesar del tiempo, a pesar del lugar, a pesar de las circunstancias. El hilo se puede apretar o enredarse, pero nunca se romperá. Morir no es extinguir la luz, sino apagar la lámpara porque ha llegado el amanecer. Uno termina por encontrarse al final con las personas que debe encontrar. ¿Y sabes qué? Nunca te duermas sin un sueño, ni tampoco te levantes sin un motivo. No busques con desespero el amor de tu vida, no trates de inventarlo, ni crearlo, tarde o temprano el amor te encontrará. Lo que está destinado a ti, se esconde detrás de las casualidades, de los imprevistos y vueltas de la vida, de las sorpresas inesperadas y de los momentos sin planear. El que es realmente afortunado en la vida, es el que tiene muchas historias que contar y no cosas que mostrar. Confía siempre en tu intuición, te avisa antes que la razón. La vida es un viaje, la muerte es un retorno. El universo no sería gran cosa si no fuera el hogar de las personas que amas. Ser vela no es fácil. Para dar luz, hay que arder primero.
Los monstruos son reales, los fantasmas son reales también, viven dentro de nosotros y a veces, ellos ganan. La religión es para personas que tienen miedo de ir al infierno. La espiritualidad es para aquellos que ya han estado allí. Recuerda. Hay dos formas de ver la vida, una es creer que no existen milagros, la otra es creer que todo es un milagro. La muerte es parte de la vida, así como la sombra es parte de la luz. El miedo arruina el placer de vivir. Acepta la vida en todos sus aspectos. El significado de la vida es descubrir tu don, el propósito de la vida es regalarlo. Somos como mariposas, que revolotean por un día y piensan que es para siempre. Sigue tu destino, riega tus plantas, ama tus rosas. El resto, es la sombra de árboles ajenos. Los seres humanos, somos solo motas de polvo en una mota de polvo en las inmensidades inconmensurables del cosmos. Quien echa la culpa al otro no ha entendido nada. Quien se la echa a sí mismo empieza a entender algo. Pero quien no se la echa a nadie ha entendido todo. Es feliz el que soñando, muere y desgraciado el que muera sin soñar. La verdadera pregunta no es si hay vida después de la muerte. La verdadera pregunta es si estás vivo antes de la muerte. Camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies. Eres un ser deseado. Estás aquí porque el universo lo quiso. Si dos puntos están destinados a tocarse, el universo encontrará la forma de hacer la conexión, incluso cuando toda esperanza parece perdida. Sigue a tu corazón, él te llevará a lugares a los que tu mente nunca podrá llevarte. Mientras puedas mirar al cielo sin temor, sabrás que eres puro por dentro y que pase lo que pase volverás a ser feliz. Cuando la sangre de tus venas retorne al mar y el polvo de tus huesos vuelva al suelo, quizás comprendas que esta tierra no te pertenece a ti, sino que tú perteneces a esta tierra. Cuando comprendemos que el poder del universo está dentro nuestro, dejamos de ser mendigos espirituales. Si cuando naces no traes nada y cuando mueres no te llevas nada, dedícate entonces a ser feliz. Las personas que pierden la salud para juntar dinero, luego pierden el dinero para recuperar la salud y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente de tal forma que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro, viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido. No poseemos nada con certeza, excepto nuestro pasado. Somos el tiempo que nos queda. Deja que el universo te hable. Escucha con atención lo que te rodea. No pases cerca de una flor sin guardar un breve recuerdo de su belleza. Detente, observa, escucha, huele, toca. El mundo es comunicativo y generoso y siempre tiene algo que decirnos. Un hombre inteligente jamás se irritaría si tuviera delante siempre un espejo y se viera cuando discute. Nunca eres demasiado viejo para tener otra meta u otro sueño. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de sus errores. Los errores también generan aprendizajes muy valiosos. El optimismo es la fe que conduce al logro, nada puede realizarse sin esperanza. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Ilusiónate y hazlo. Cada problema tiene en sus manos un regalo para ti. Incluso la noche más oscura terminará con la salida del sol. Los malos momentos desaparecen por su propia naturaleza y dan paso a los positivos.
Si miras al sol, no verás las sombras. Dirige tu atención hacia los aspectos positivos de la vida. La felicidad suele colarse por una puerta que no sabías que habías dejado abierta. La felicidad puede aparecer de manera espontánea, no la busques. El aprendizaje es un regalo. Incluso cuando el dolor es tu maestro. Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. Ríete todos los días y no habrás desperdiciado ni un solo momento de tu vida. Sonríe. Si exagerásemos nuestras alegrías, como hacemos con nuestras penas, nuestros problemas perderían importancia. ¿Por qué no lo haces? Bueno es tener la alegría en casa y no haber de buscarla fuera. Recuerda. La felicidad no se encuentra a 1000 kilómetros de tu casa. Cuando brotan esperanzas, el corazón se aprovecha y empieza a actuar por su cuenta. Lo que no te mata te hace más fuerte. No te preocupes, saldrás vivo. El fracaso es una buena oportunidad para empezar de nuevo con más inteligencia. Todos nuestros sueños se pueden volver realidad si tenemos la valentía de perseguirlos. La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Crea tu futuro. Poseer menos llaves permite abrir más puertas. Una actitud sana es contagiosa. Deja que otros se impregnen de ella. El carácter irracional de la actitud positiva puede ser una gran ventaja a la hora de relacionarnos con otros. El optimismo perpetuo es un multiplicador de fuerzas. La mentalidad positiva supone, además de algo agradable en sí, un recurso que proporciona eficiencia. La mejor manera de olvidar las malas cosas de la vida es aprender a recordar las cosas buenas. Cuando una puerta se cierra, muchas más se abren. Estoy agradecido a todos los que me dijeron no. Gracias a ellos lo estoy haciendo por mí mismo. Sin lluvia no habría arcoíris. Algunas partes positivas de nuestra vida solo ocurren porque antes se han producido escenas tristes. Quien es feliz hará a otros felices. La felicidad y el optimismo se comparte. Si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. Las arrugas son hereditarias. Los padres las reciben de los hijos. No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos, cuando hay pobreza en el corazón. Los hombres sensatos se adaptan al mundo, los insensatos lo cambian. Un buen día te da felicidad, un mal día te da experiencia. El orgullo es el único veneno que te puede intoxicar, si no te lo tragas. Experiencia es lo que conseguimos, cuando no leemos las instrucciones. Habla de tal manera que otros amen escucharte. Escucha de tal manera que otros amen hablarte. Las palabras de un hombre ebrio son los pensamientos de un hombre sobrio. No temas a la competencia, teme a tu propia incompetencia. Una persona pobre no es la que no tiene un centavo, sino la que no tiene un sueño. Hay 2 días de la semana por los que no debemos de preocuparnos. Ayer y mañana. El único día valioso es hoy. La gente le llama sabiduría a lo que sabe, e ignorancia a lo que los demás saben. El dinero esclaviza a quienes no lo tienen. Si sigues hablando de lo que hiciste ayer, es que no has hecho gran cosa hoy. Enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado, eso es cosa de sabios.
Un error no se convierte en equivocación, hasta que nos negamos a corregirlo. La duda es uno de los nombres de la inteligencia. Si sabes por qué te enamoras, no estás enamorado. La experiencia es algo que no consigues hasta justo después de necesitarla. Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Los libros tienen su orgullo, cuando se prestan, no vuelven nunca. Si te sientes solo cuando estás solo, estás mal acompañado. Los ganadores nunca abandonan y los que abandonan nunca ganan. Los guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo. Filósofo es el que sube a la cumbre en busca del sol. Encuentra niebla, desciende y explica el gran espectáculo que ha visto. Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño, como tus propios pensamientos. Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Preocuparse es estúpido, es como andar con paraguas a la espera de que llueva. El futuro para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. El que no tiene paciencia ante las pequeñas dificultades de la vida, fracasa ante los grandes problemas. La imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Aquellos que creen que pueden mover montañas, lo hacen. Aquellos que creen que no pueden, no pueden. Aprende de los errores ajenos. No vivirás lo suficiente como para cometerlos todos. Lo importante no es ser mejor que otros, sino ser mejor que nosotros mismos ayer. La envidia es una declaración de inferioridad. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. No dejes que muera el sol, sin que hayan muerto tus rencores. Tu tiempo es limitado, no lo malgastes viviendo la vida de otros. La mayoría de los hombres persiguen el placer con tal apresuramiento de ver un juego cuando ya casi está ganado. El hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos. No encuentres la falta, encuentra el remedio. Yo hago lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera. Vivir sin amigos es morir sin testigos. Una espina de experiencia vale más que un bosque de advertencias. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Dominar a otros es ser fuerte, dominarse a uno mismo es ser poderoso. Si puedes encontrar un camino sin obstáculos, es probable que no lleve a ninguna parte. De todos los animales, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. Ellos se ríen de mí por ser diferente, yo me río de todos por ser iguales. Nunca midas el éxito de un hombre por la altura que es capaz de subir, sino por lo alto que rebota cuando toca el fondo. Si queremos ser gente de esperanza tenemos que ser esperanza para otros. Leer, tal vez no te haga más inteligente, pero te hará menos ignorante. La pena del ayer y el miedo al mañana son los dos ladrones que te roban el hoy. La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Los problemas son tan cobardes que nunca vienen solos. Cuando nos olvidamos de nosotros es cuando hacemos cosas que merecen ser recordadas. Si tienes millones de cosas para sonreír, no busques una para llorar.
Llenarse de ira es como agarrar un carbón ardiente con la intención de arrojárselo a alguien, somos nosotros los que nos quemamos. El que busca un amigo sin defecto se queda sin amigos. El victorioso tiene muchos amigos, el vencido, buenos amigos. El tigre y el león pueden ser los más fuertes, pero el lobo no trabaja para el circo. Todos queremos obtener felicidad sin dolor, pero no se puede tener un arco iris sin un poco de lluvia. Cuando dejen de criticarte, revísate, puede que lo que estés haciendo haya dejado de tener importancia. Detrás de los mayores errores siempre está el orgullo. Felices los que nada esperan de los demás, porque nunca serán defraudados. Cuando encuentres a la persona perfecta, darás las gracias por todas aquellas que salieron de tu vida. Lo que eres hoy es el resultado de tus decisiones en el pasado. Lo que seas mañana será consecuencia de lo que hagas hoy. Aprender es un regalo. Incluso el dolor es un maestro. Si puedes cambiar tu mente, puedes cambiar el mundo. La vida no te está sucediendo. La vida te está respondiendo. Cuando el camino parezca imposible, enciende el motor. Siempre ten un as en la manga. No importa a quién conozcas a lo largo de tu vida, tomarás algo de ellos, ya sea positivo o negativo. ¿Sabes, amigo? La vida no tiene mando a distancia. Levántate y cámbiala por tus propios medios. Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida. Yo siempre ando lentamente, pero nunca camino hacia atrás. Las verdaderas historias de amor nunca terminan. Un amigo es alguien con quien te atreves a ser tú mismo. La vida es como el jazz, mejor si es improvisada. Si das luz, la oscuridad se irá por sí misma. El mundo está lleno de magia que espera pacientemente a que nuestro ingenio se afine. El fracaso es el condimento que le da sabor al éxito. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Recuerda. Solo porque tocaste fondo no significa que tengas que quedarte allí. Deja que tu sonrisa cambie el mundo. No dejes que el mundo cambie tu sonrisa. He fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el éxito. Si nunca ves la luz del día, la noche se hará eterna. No recordarás cuánto dinero tienes, ni cuántos negocios creaste. Recordarás las personas amadas y el tiempo invertido con ellas. Al mirar atrás, nada importará tanto como los seres queridos. Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, tan solo una, es suficiente. Hay 3 cosas en la vida que una vez que pasan ya no regresan. El tiempo, las palabras y las oportunidades. Cada mañana tienes 2 opciones. Seguir quejándote de la vida o hacer algo para cambiarla. De ti depende tomar un camino u otro. Celebra tus propias victorias, porque nadie más entiende realmente lo que te costó alcanzarlas. Solo nosotros comprendemos el sacrificio que nos cuesta lograr nuestros objetivos. La soledad es dolorosa cuando uno es joven, pero muy agradable cuando uno es más maduro. Detrás de cada persona valiente y decidida, hay una historia que la hirió y la hizo ser más fuerte. El misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdadera. No se trata de dónde estás, sino de dónde quieres llegar. Si quieres que tus niños sean inteligentes, léeles cuentos de hadas.
Si quieres que sean más inteligentes, léeles más cuentos de hadas. Recuerda, amigo. Si quieres ser feliz, sé feliz. Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Vive y sé feliz.